Todos los niños pueden pasar con su maestra. Muy bien, mis hermanos, vamos a 1 Corintios rápidamente. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 13, donde vamos a estar estudiando el día de hoy. Vamos a continuar con Corintios. Hemos aprendido bastante, ¿sí hemos aprendido, hermanos? Amén. Esto es algo que nos bendice a todos. Y antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña oración para tomar este lugar. Señor, te glorificamos, te damos honra, Padre. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú nos hablas en ella, tú nos retas, Padre, a través de ella. Tú nos muestras tu gloria, tú nos muestras tu amor y tú nos revelas, Señor, a través de ella. Señor, te agradecemos por tu palabra, gracias, Señor, porque la tenemos en nuestro idioma. Gracias, Padre, porque tenemos la libertad de leerla a cada momento de nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros, Padre, en todo momento. Te glorificamos, te honramos y bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 13. Vamos a dar la lectura rápidamente para entrar al tema. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El tema del día de hoy se llama cuidado, no te confíes. Cuidado, no te confíes. Pablo ha estado hablando a Corintios. En el capítulo 8 habló sobre las viandas a los ídolos, la comida a los sacrificados a los ídolos, ¿verdad? Aquella comida que algunos comían, otros no querían comer. Pablo dice, la comida no se contamina, es comida al fin de cuentas, pero si a tu prójimo, a tu hermano le es tentación de comer, no la comas, por testimonio. Después en el capítulo 9, Pablo comienza a defender su ministerio porque aparentemente algunos de la iglesia de Corintio estaban hablando mal a sus espaldas. Y él dice, yo soy apóstol por Jesucristo, ustedes son el fruto de mi trabajo. Yo tengo ciertos derechos como apóstol, mas sin embargo no he abusado de estos derechos para no ser estorbo al evangelio, para que ninguno pueda descalificarme o para que ninguno tenga objeción, no ser una barrera para el evangelio. Y en este versículo 10 comienza a hablar un poco sobre la idolatría. El capítulo 8, mis hermanos, no habla sobre idolatría, habla sobre lo sacrificado a los ídolos. El versículo 10 está explicando Pablo qué es la idolatría y cómo se comete la idolatría. La idolatría, mis hermanos, no llega de sorpresa. La idolatría, mis hermanos, llega cuando somos descuidados. La idolatría, mis hermanos, no solamente es una estatua o una pintura o un santo.
La idolatría es todo aquello que ponemos en primer lugar antes que a Dios, y en muchas veces con eso mismo que hacemos, pecamos en contra de Dios. Hay un problema, mis hermanos, en el creyente que es confiado. ¿Tú has conocido creyentes confiados? Creyentes cristianos confiados, que piensan que nunca fallan, que piensan que nunca se equivocan, que piensan que todo les sale bien. ¿Por qué? Porque se han confiado en sus propias capacidades. Si hay algo que debemos de tomar en cuenta, mis hermanos, hay algo que debemos siempre reconocer y nunca olvidar, es que nadie es perfecto en esta tierra. Por ende, todos cometemos errores. Todos nos equivocamos. En algún punto de tu vida, algo saldrá mal. Y es por eso que Pablo está diciendo en estos primeros versículos, cuidado, no te confíes. Porque muchas personas, por confiarse, por dejar de ser precavidos, por dejar de estar vigilando sus pasos, es que han pecado gravemente en contra de Dios. Y las consecuencias para ellos fueron terribles, temibles. Y Pablo dice también, y todo lo que aconteció, todo lo que sucedió, fue escrito como ejemplo para nosotros. Así que qué peligroso, mis hermanos, es confiarte. No te confíes. No te confíes que puedes contra cierta tentación. No te confíes que puedes contra cierto pecado. No te confíes que puedes contra cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si somos salvos no es por nosotros, es por la gracia y misericordia de Dios. Así que el día de hoy, mis hermanos, veremos 4 puntos que van a hablar a nuestras vidas. 3, que van a hablar a nuestras vidas sobre tener cuidado y no confiarnos en esta vida. Número 1, todos, pero no todos. Ese es el primer punto. Todos, pero no todos. Vamos al versículo 1 para ver cómo Pablo está hablando de esto. Dice Pablo, comienza, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, ¿ok? No quiero que no sepan, es necesario saber esto, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí Pablo está hablando de un acontecimiento muy importante en la historia de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel fue librado de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y esto es este acontecimiento del que Pablo está hablando. Cuando Dios llama a Moisés y utiliza a Moisés para librar al pueblo de Israel, al momento de cruzar ese mar, todos cruzaron. Nadie se quedó. Todos cruzaron. Al momento de estar en ese desierto, todos estuvieron cubiertos por la nube. Todos, nadie se quedó fuera. Nadie se pudo haber quejado y haber dicho, es que a mí me tocó un poco de sol y me quemé por eso. No, todos iban bajo la nube. A todos por la noche les daba esa columna de fuego. A todos, a nadie se quedó fuera. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Después de 400 años de esclavitud en Egipto, Dios los libró a todos. A todos. Todos fueron testigos de los milagros que Dios hizo a través de Moisés. Todos fueron testigos de las 7 plagas que hubo en Egipto. Todos fueron testigos de la nube que los acompañaba en el día. Todos fueron testigos de la columna de fuego que los alumbraba por la noche. Todos fueron testigos. Y Pablo continúa en el versículo 2 diciendo, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos. Cuando Pablo habla que todos fueron bautizados en Moisés, que todos en Moisés fueron bautizados, no está hablando del bautismo que tú y yo conocemos, de sumergir a alguien en el mar, en el agua y sacarlo. Aún estaba instituido esa clase de bautismo. Lo que más probable, lo que Pablo estaba diciendo es que todos estuvieron bajo el liderazgo de Moisés, todos.
Todos estuvieron cubiertos bajo el liderazgo de Moisés. Moisés guió a todo el pueblo. Nadie se quedó fuera. Todos fueron testigos de que Dios hablaba a Moisés y Moisés hablaba al pueblo, hablaba a Aarón y hablaban al pueblo. Todos fueron testigos. Todos fueron testigos que la vara de Moisés abrió el mar por el poder de Dios. Todos fueron testigos de la humildad de Moisés al siempre orar a Dios para pedir consejo. Todos fueron testigos de eso. Todos fueron testigos que Moisés subió al monte Sinaí a orar con Dios y estuvo 40 días ahí y bajó con las tablas de la ley. Todos fueron testigos. Nadie se quedó fuera. Nadie estuvo lo suficientemente lejos como para decir, yo no escuché. No, todos estuvieron bajo el liderazgo de Moisés. Y podemos ver todos han estado presentes. Versículo 3, Pablo sigue diciendo, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Todos recibieron sustento. El maná cayó para todos. Aquí el alimento espiritual no está hablando de la obra del Espíritu Santo en su corazón, sino de cómo Dios milagrosamente los sostuvo durante esa trayectoria en el desierto. Todos recibieron maná. Todos bebieron del agua de la roca. Todos. Nadie se quedó sin maná. Nadie pudo haber dicho, yo no comí hoy porque Dios a mí no me cayó maná. No, a todos se les dio maná. Nadie pudo haber dicho, tengo sed en el desierto, estoy deshidratado. No, porque todos bebieron de la misma agua, de la misma roca. Todos recibieron sustento. Todos fueron bautizados. Todos fueron librados del desierto. Absolutamente todos. Nadie se quedó fuera. Pero ve el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La versión de las Américas dice así: sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. A pesar de que todos fueron librados, todos fueron bautizados, todos recibieron sustento divino, a pesar que todos vieron el poder de Dios y todos vieron los milagros que Dios hizo y todos vieron cómo Dios hablaba, la mayoría de ellos, Dios no se agradó. Dios no se agradó de la mayoría de ellos. Esto es terrible, mis hermanos. ¿Cómo es posible que alguien que vio con sus propios ojos, fue testigo del poder de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia, de la paciencia de Dios? Todos ellos fueron partícipes de todo eso, pero Dios no se agradó de la mayoría. Todos aquí hemos sido salvos. Todos aquí hemos visto la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Todos nosotros hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas, el sustento de Dios en nuestras vidas. Todos hemos visto la bondad de Dios en nuestras familias, en nuestros hijos. Todos hemos visto cómo Dios nos ha sustentado y ha provisto todo para nuestra casa. La pregunta es, ¿de cuántos se agradará Dios? ¿De cuántos? ¿De unos pocos? ¿De algunos cuantos? ¿De la mitad? ¿De cuántos? Y Dios no se agradó de todos, mis hermanos. Dios no se agradó de la mayoría, no porque no cumplieron con la expectativa de Dios, no, porque simplemente muchos no quisieron agradar a Dios. Muchos no quisieron confiar en Dios. Muchos no quisieron servir a Dios.
Sí, tal vez estaban ahí presentes en el maná y vieron y pasaron en seco el mar y sí, tal vez vieron la columna de fuego, pero realmente no confiaron en Dios. Y aquí muchos de nosotros, mis hermanos, tal vez nos podemos sentar aquí, disfrutar y cantar y decir amén y estar en los discipulados, ser parte de algún ministerio y más sin embargo no confiar en Dios, no agradar a Dios. No porque Dios sea imposible de agradar, sino porque nosotros no queremos agradarle. Por eso es que todos, pero no todos. Número 2. Aprendamos de un mal ejemplo. Aprendamos de un mal ejemplo. El ejemplo de alguien puede ser bueno o puede ser malo. Y puede servir. De un ejemplo bueno tú puedes aprender qué hacer, ¿verdad? Y de un mal ejemplo puedes aprender qué no hacer. Sí que es necesario, mis hermanos, aun cuando hay malos ejemplos de personas en la Biblia, aprender de ellos al saber qué no debemos hacer. Y Pablo nos da una lista de ellos, versículo 6. Dice Pablo, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Si esto está escrito en la Biblia es para que aprendamos nosotros a no codiciar lo malo, a no querer lo malo, a no querer hacer lo malo como ellos quisieron hacer lo malo. Eso es importante decirlo. Ellos quisieron hacer lo malo. Nadie les empujó. Nadie les apuntó con un arma. No, ellos desearon, quisieron hacerlo malo. Y es por eso que esto está escrito, para que tú y para que yo no querramos hacer cosas malas, semejantes a las que están escritas. Los israelitas quedaron descalificados por causa de 4 pecados principales, que los que vamos a ver en un momento. Número 1, la idolatría. Número 2, la inmoralidad sexual. Número 3, tentar a Dios. Y número 4, murmuración. Vamos con el primero. Número 1, idolatría. Versículo 7, por favor. Dice Pablo, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Los corintios estaban muy familiarizados con los ídolos, como ya lo hemos estado hablando, porque toda la sociedad estaba edificada a su alrededor con ídolos. No se llevaba a cabo ninguna actividad religiosa, social, política o de negocios sin que hubiera alguna forma de adoración o de idolatría. Algo semejante como tenemos en Tuxpan. No se hacía ninguna actividad religiosa, social, política o negocios sin que no hubiera una forma de adoración o reconocimiento a un ídolo. Muchos cristianos corintios, demasiados confiados en su propia fortaleza moral y espiritual, se habían vuelto descuidados en cuanto a su participación en actividades sociales. Recordemos, mis hermanos, que habíamos dicho que en las bodas, en los cumpleaños, en la mayoría de las actividades en la ciudad de Corintio, había carne que probablemente había sido sacrificada a los ídolos. Y lo más probable es que en ese evento había sacrificio a un ídolo o había adoración a algún otro ídolo. Y he aquí muchos cristianos corintios confiados se descuidaron en participar en ciertas cosas. Por eso es que debemos de tener cuidado. Y aquí entendemos y sabemos que nadie de los ídolos, ningún ídolo tiene poder. Ningún ídolo es Dios verdadero. Ningún ídolo es nada, no son nada.
Mas sin embargo, mis hermanos, es indispensable que nos abstengamos de participar en las cosas de los ídolos. Uno confiadamente, descuidado y confiado, podría decir, bueno, si un ídolo no es nada, entonces yo voy, me persino y que me dé mi paleta, a cabo que no es nada. Yo tengo ganas de una paleta. No, eso es ser descuidado. Eso es ser confiado. Un creyente descuidado y confiado pudiera decir, bueno, pues yo voy a tal lugar, a tal fiesta, a tal evento, a cabo que yo no voy a tomar, yo no voy a hacer nada, simplemente voy a estar ahí inerte, no sé a qué vas y no vas a hacer nada, pero ahí vas a estar. Eso es ser descuidado, eso es ser descuidado, eso es ser confiado. Piénsenlo, muchachos, jóvenes, hermanos. Si hay una fiesta y no vas a tomar, no vas a bailar, no vas a beber, bueno, no vas a fumar, no vas a hacer nada de lo que hacías ahí, pues ¿qué vas a hacer? Nada, a comer, nada más para comer en tu casa, ¿verdad? Entonces, no seamos confiados, porque ahí puede entrar la idolatría y la idolatría es un pecado serio. Por esta razón, algunos de los cristianos en Corintio volvieron a la idolatría. Tú no te das cuenta. Es algo que se da con el tiempo, progresivamente. Tal vez hoy solamente vas a pasarla bien con un amigo, una amiga. Tal vez a la próxima mueves un poquito el pie. No pasa nada, a la siguiente un poquito la pierna, no pasa nada. Cuando menos te acuerdas ya mueves hasta el ombligo. Cuando menos te recuerdas ya ni siquiera vienes a la iglesia. ¿Por qué? Porque la idolatría así es, mis hermanos. Mira que el pueblo de Israel, el ejemplo que está hablando Pablo, el pueblo de Israel había sido testigo de que Dios abrió el mar. Ellos cruzaron en seco, no se mojaron ni las chanclas. Ellos fueron testigos de las 7 plagas que Dios mandó al pueblo de Egipto. Ellos fueron testigos de las maravillas que Dios hizo. Mas sin embargo, cuando Moisés subió al monte a orar y tardó 40 días en bajar, el pueblo se desesperó. Y quiero que pongamos atención porque la idolatría es muy sutil. El pueblo se desesperó y le dijeron a Aarón, haznos un Dios, haznos algo. Pues tenemos que adorar, haznos algo. Y Aarón, que no le batallaron para persuadirlo tampoco, dijo, ¿qué? Júntenme todo el oro que tengan, todas las piedras que tengan. Y hizo un becerro. Y Aarón, ingenuo, dijo, he aquí el Dios que te sacó del desierto, el Dios que te sacó de Egipto. Y aún más dijo Aarón, y mañana haremos fiesta a Jehová. Aluyendo, diciendo que el becerro que había construido era Jehová. Y ahí tienes a todo el pueblo bailando y cantando y comiendo y gozándose, supuestamente alabando a Jehová, pero no era Jehová. Era un ídolo. Y no era un ídolo porque era una estatua, era un ídolo porque pusieron su confianza en ese becerro. ¿Tú te imaginas? He aquí, iglesia, adoremos a Dios, adoremos a Jehová. Y en vez de mostrar una cruz, en vez de mostrar a Cristo, mostramos a un becerro de oro. Y decimos, este es nuestro Dios. Y eso lo hacemos
cuando no conocemos al Dios que tenemos en la Biblia. Y es por eso que hago énfasis. Estudiemos la palabra. Estudiemos la palabra. Porque no sabemos si estamos sirviendo a Dios o estamos sirviendo a un becerro de oro. Si no escudriñamos la palabra, si no estudiamos las Escrituras, si no sabemos lo que la Biblia dice acerca de Dios, acerca de su carácter, acerca de quién es Él, no sabremos si estamos adorando a Dios mismo o estamos sirviendo a un becerro de oro. Y es por eso, mis hermanos, que la idolatría se puede dar aún dentro de la misma iglesia. Y es por eso que debemos de ser cuidadosos. Cuidadosos con qué escuchamos. Cuidadosos a qué decimos amén. Cuidadosos a quién escuchamos en la casa. Porque podríamos decir y predicar, aquí Dios quiere prosperarte y darte los deseos de todo tu corazón. Y aquí no es Dios, es un becerro de oro. Sé cuidadoso. ¿A quién estás adorando? ¿A quién estás glorificando? Dice el texto que el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Esta palabra a jugar en el hebreo tiene otro significado, en donde en Génesis 26:8 se traduce como caricias. Así que cuando Pablo está diciendo que el pueblo se levantó a jugar, no está diciendo que se levantó a jugar uno o yenga, no. Lo que Pablo está diciendo es que se levantó a tener orgías. En ese momento de idolatría, en ese momento de fiesta a Jehová, ellos comieron, bebieron y tuvieron relaciones sexuales unos con los otros. ¿Por qué? Porque esa es la idolatría. Así trabaja la idolatría. Cuando tú comienzas a poner tu confianza en algo más que no sea Dios, en ese momento cambiaste a Dios por un becerro de oro. Cuando confías más en tu trabajo que en Dios, en tus fuerzas, en tu instinto, en tu experiencia, en ese momento cambiaste a Dios por un becerro de oro. En el momento en que tú creas que no es necesario orar todos los días, que no es necesario leer la palabra todos los días, cuando comiences a pensar que no es necesario de congregarse semanalmente, he ahí cuando estás adorando a un becerro de oro. El pueblo de Dios pensó que estaba adorando a Jehová. Israel pensó que estaba haciendo algo bueno. Ellos pensaban que estaban bendiciendo el nombre del Dios poderoso, pero oh sorpresa, era un becerro de oro. Versículo 8, otro pecado más. Fornicación, dice Pablo, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Vamos a Números 25, versículo 1 al 2. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. He aquí, mis hermanos, que la idolatría y la inmoralidad sexual van de la mano. Y es sutil, nuevamente, es sutil, no se da en un centón, no, se da paso a paso. Jóvenes, primero es estar a solas, la mano, la cintura, y después de ahí no paran.
Hermanos, de igual manera. Y es necesario tener cuidado, mis hermanos, con quién somos amigos, con quién nos juntamos, a quién tenemos en Facebook, en Instagram, en las redes sociales. ¿Por qué? Porque si somos descuidados es muy fácil caer en esas tentaciones. Es muy fácil. Mira, el pueblo de Israel se le hizo fácil. Y si nos damos cuenta, siempre hay algo en común: comida. La comida, aquello que deleita a los ojos del hombre, aquello que es delicioso, sabroso a los ojos, a la vista, al corazón del hombre. Es necesario ser cuidadosos en todas las áreas de nuestras vidas. Aún en las redes sociales, mira, algo que yo empecé a hacer es cualquier publicación de una amiga o amigo que era de algo sexual, lo eliminaba mejor. ¿Por qué? Porque si yo descuido esa área, es fácil caer. Es fácil estar viendo algo que no deberías de ver. ¿Y por qué mejor no tener estas clases de amistades? Al fin de cuentas, jóvenes, muchachos y aún hermanos, las redes sociales son redes sociales, no es una amistad de verdad. Amigo el que tienes ahí contigo. Amigo el que puedes confiar en él. Amigo el que te invita a unos tacos. Pero las redes sociales no son algo importante en nuestras vidas. No deberían ser algo importante en nuestras vidas. Por esta razón, mis hermanos, seamos cuidadosos con la fornicación. No forniquemos. Mira cómo dice el versículo 8 nuevamente de Corintios: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Son pecados graves. Son pecados graves que solamente el descuidado, el confiado comete. El que descuida su vida de oración, el que descuida su vida de lectura, el que descuida su intimidad con el Espíritu Santo, el que confía demasiado en sí mismo, el que confía demasiado en su potencial, en su santidad, en su experiencia, en tus años en la iglesia. Nada de eso importa, mis hermanos. Número 3, versículo 9. Dice Pablo: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ese fue el tercer gran pecado o el tercer ejemplo que nos da Pablo sobre Israel, sobre lo que no deberíamos de hacer, de tener cuidado de hacer: tentar a Dios, poner a prueba al Señor. El Señor es soberano. El Señor es soberano. Qué atrevimiento, mis hermanos, es querer poner a prueba a Dios. Es querer tentarlo. Vamos a Números 21, versículo 5, por favor. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Escucha al pueblo de Israel: ¿por qué nos trajiste acá, Dios? ¿Por qué nos sacaste de Egipto a morir aquí? Ya estamos hartos del maná, ya estamos hartos del agua, ya estamos hartos de esto. Dios les había provisto el maná para comer y el agua para beber, pero ellos no estaban satisfechos. Querían más. El pueblo de Israel, en vez
de glorificar a Dios por la libertad que habían recibido, empezaron a murmurar y a quejarse y a cuestionar la bondad de Dios. Empezaron a probar su paciencia. Ellos no se preocupaban por agradar a Dios, ellos solamente se preocupaban por complacerse a ellos mismos. Y estos podíamos ser tú y yo en un descuido. La queja, la murmuración, el cuestionamiento. Y ese es el problema de nosotros, que muchas veces utilizamos nuestra libertad para ver cuánto podemos disfrutar de las cosas carnales. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Kevin, dame un límite. Dame un límite hasta dónde puedo tocar a mi novia. Dame un límite de hasta dónde puedo ir al baile. Dame un límite de hasta dónde debo de escuchar la música. Dame un límite de hasta qué parte de mi cuerpo ya se considera bailar. Queremos siempre estar al límite. ¿Por qué? Porque no queremos agradar a Dios. Queremos agradarnos a nosotros mismos. Y ese era el problema de Israel también. Ellos querían ver cuánto podían obtener de Dios, cuánto podían disfrutar de su carnalidad sin tener consecuencias. Es el problema que tenemos hoy en día en la sociedad. Aún en los años 70, 80, cuando veían que el SIDA empezaba a aumentar, ¿cuál fue la solución rápida? Vamos a darles condones a los muchachos. Y eso no solucionó el problema. Solamente quitó responsabilidad. Y ahora estamos viendo embarazos y embarazos. ¿Y cuál fue la solución? Vamos a ser responsables a los muchachos, hay que educarlos. No, ¿cuál fue la solución? Probemos el aborto. Y esto no soluciona nada porque el SIDA sigue, los embarazos siguen, el aborto sigue. ¿Por qué? Porque siempre el hombre quiere ver hasta dónde puede disfrutar de su carne sin tener responsabilidades, sin tener consecuencias. Es por eso, mis hermanos, que debemos de ser cuidadosos al no tentar a Dios, al no quejarnos con Dios. Mira, hay una diferencia entre un lamento y una queja. Un lamento viene de un corazón dolido, lastimado, una madre que acaba de perder a su hijo, a su hija, y se lamenta y tal vez dice: Señor, ¿por qué tuvo que pasar esto? Eso es un lamento. ¿Por qué mi hijo tuvo que morir? Es un lamento. Una queja no nace de un corazón lastimado o herido. Una queja nace de un corazón fastidiado por no tener lo que él quiere tener. Señor, ¿y por qué sigo aquí? ¿Y por qué pasa esto cuando yo quería otra cosa? Esa es una queja y eso es tentar a Dios. ¿Por qué? Porque la queja, mis hermanos, es incredulidad. La queja a Dios, a tu esposo o a tu esposa. Hermano, si tu esposa se queja de ti de que comes mucho, es porque probablemente comes mucho. Esposo, hermana, si tu esposo se queja de que siempre tiene la ropa arrugada, es probablemente porque no la planchas. Eso no está hablando Dios de eso. Está hablando quejas a Dios. Y las quejas a Dios es una muestra de la incredulidad hacia Él. Porque Él es soberano, ciertamente, ¿verdad? Y Él es el que nos dirige. Y Él es el que nos mueve. Así el quejarnos de Dios, de en donde estoy, en cómo estoy, es decir: Señor, la regaste. Te equivocaste. Y eso es lo que decía el pueblo de Israel: Señor, ¿para eso nos trajiste a Egipto? ¿Para morir? ¿Para comer este pan tan liviano? Y mira las consecuencias. Números 21:6.
Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. El pueblo de Dios siempre vivió bajo la gracia de Él. Por gracia fueron librados de Egipto, por gracia recibieron maná, por gracia fueron sustentados. Pero el problema es que cuando el pueblo de Dios empieza a querer probar los límites, ¿hasta dónde Dios va a aguantar? ¿Hasta dónde podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos decir? Cuando la soberanía de Dios empieza a ser probada, ahí es cuando hay límites y ahí es cuando hay consecuencias. Consecuencias que aún la iglesia de Corintios tuvo, porque muchos de ellos terminaron enfermos y muchos de ellos, o algunos de ellos, murieron. Y no estoy diciendo que por eso estás enfermo, y no estoy diciendo que por eso muere la gente. Lo que sí estoy diciendo es que cuando pecamos en contra de Dios, hay consecuencias. Hay consecuencias. Cuando somos idólatras y estamos adorando a un becerro de oro, hay consecuencias. Cuando cometemos fornicación, hay consecuencias. Cuando tentamos a Dios, hay consecuencias. Seamos cuidadosos, no seamos confiados. No seamos cristianos que piensan que ya te la sabes de todas, ya nada te sorprende, ya lo entiendes todo, ya pasaste por todo, ya no tienes que poner atención en las prédicas, ya no tienes que estar en el servicio. No pienses así, porque eso es ser descuidado y confiado. Número 4, el cuarto pecado que Dios reprobó del pueblo de Israel. Versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. No murmuremos como el pueblo de Dios murmuró. He aquí algunos murmuraban en contra de Moisés y Aarón, diciendo que ellos habían dado muerte al pueblo. He aquí otros murmuraban en contra de Moisés, diciendo: ¿a poco nada más a Moisés habla? ¿A poco nada más también me puede hablar a mí? Y en toda la murmuración, mis hermanos, he aquí, siempre hubo consecuencias. Por eso la murmuración es pecado. No murmures, no chismes en contra de tu prójimo, no hables mal en contra de tu prójimo. Y quiero ser muy cuidadoso con esto, porque mira, hay ocasiones en que un hermano se puede cometer un error y puede equivocarse, y ahí es necesario decir: mira, esto estuvo mal, esto fue un error. Eso no es murmuración, eso no es chisme. Porque ciertamente hubo un error, ciertamente hay que corregir ese error. Pero el chisme, la murmuración que se hace para afectar a la persona, para lastimar el testimonio de la persona, para hacer menos a la persona, es ahí donde pecamos en contra de Dios. Es ahí donde estamos en un grave error. Algo debemos de tener cierto, mis hermanos. Ninguno de nosotros pensamos igual. Ninguno. Tú y yo no pensamos igual. Tú tienes gustos diferentes, yo tengo gustos diferentes. Y es necesario aprender a sobrellevar estas diferencias para que en la familia de Dios, en la iglesia de Dios, esté la paz. Porque me será imposible que a todos les guste el color verde como a mí me gusta el color verde. Y después yo me puedo estar frustrando porque no te gusta el color verde. Y tú puedes estar molesto conmigo porque yo quiero que te guste el color verde.
Y es ahí cuando damos puerta abierta a la murmuración, al chisme, a la queja. Vamos a Filipenses 4:11, por favor. No lo digo porque tenga escasez. Pablo dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Estemos en la situación en la que estemos, es necesario hacer algo. Aprender a contentarnos. La situación nunca debería de dictar nuestro estado de ánimo. La situación nunca debería de dictar si estamos felices o estamos tristes o enojados contra Dios. Al contrario, nosotros debemos de aprender a contentarnos en cualquier situación. Si estamos pasando por problemas, debemos aprender a contentarnos. Si estamos pasando por problemas económicos, debemos aprender a contentarnos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro sustento. Dios es nuestro proveedor. Es Dios fiel. Dios es bondadoso. Dios es soberano. Y si tú crees esto, debería de ser motivo suficiente para poder contentarte. Con esto no estoy diciendo que no nos esforcemos y no trabajemos. Simplemente estoy diciendo, si es cierto, si es verdad que confiamos en Dios, si es verdad que creemos en Él, si es verdad lo que oramos y decimos, tú sustentas, todo es tuyo, tú nos das todo, de ti viene todo, para ti es todo. Si eso es verdad, es necesario que aprendamos a contentarnos. No a murmurar en contra de Dios. No a murmurar en contra de Dios. Repito, la queja y el lamento son dos cosas distintas. El lamento nace de un corazón herido, lastimado. La queja nace de un corazón fastidiado y harto por no tener lo que quiere. Así que ten cuidado. Ten cuidado de esto. Mira el ejemplo de Israel, el mal ejemplo de Israel. Que nadie les obligó. Nadie les apuntó con un arma. Yo así juego con mi esposa. Mi esposa es muy de comer saludable y hacer dieta. Yo también de vez en cuando. Y el deseo de mi esposa es que yo coma también lo saludable, ¿verdad? Porque bien sí como, pero saludablemente como ella come. Y hay ocasiones en que llevamos bien con el ritmo de la dieta, llevamos una semana, a veces semana y media. Y de repente le digo, oye, como que se antojan las palomitas con rufles, una salsita, ¿no? Y en ocasiones mi esposa termina cediendo y dice, está bien, nos vamos con unas rufles y hacemos nuestras palomitas, nuestras rufles. Y al final mi esposa me dice, ya ves, ya me hiciste romper la dieta. Y yo siempre digo, jugando, yo no te hice nada. Yo no te obligué, yo no te apunté con una pistola, tú quisiste. Eso es igual contigo y conmigo, mis hermanos. Nadie nos obliga a pecar. Nadie nos obliga a hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Somos tú y yo los que lo hacemos por nuestra propia voluntad. Punto número 3. Ten cuidado, resiste. Ten cuidado, resiste. Nuevamente, el creyente confiado, confianzudo, que piensa que todo lo puede, que todo le sale bien, que en nada se equivoca, que nunca peca. Este tipo de creyentes, mis hermanos, cuando nos descuidamos, tropezamos. Y eso es lo que nos enseña estos versículos. Versículo 11, por favor, de Corintios 10.
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, para despertar, para regañar, para a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, si hay alguien aquí que piensa estar firme, y es bueno estar firme, pero si tú piensas estar firme, ten cuidado, mira que no caigas, no seas altivo. Vamos a Proverbios 16:18, por favor. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Hay un problema, mis hermanos, cuando confiamos en nosotros mismos y no nos damos cuenta de lo idólatras que somos en muchas ocasiones. Hay un problema cuando nos creemos fuertes y no nos damos cuenta de lo débiles que somos. Hay un problema cuando pensamos que todo lo podemos y se nos olvida que es Dios quien nos da las fuerzas. Hay un problema. Miremos a Pedro. Pedro pensaba que él era fuerte. Pedro pensaba que él nunca fallaría. Le dijo a Jesús: Señor, cuando Jesús les dijo: me van a entregar, me van a traicionar y ustedes se van a ir, Pedro, muy valiente, muy feroz. Me imagino a Pedro levantándose de la mesa y diciendo: yo jamás te traicionaría, Jesús. A lo mejor Juan, a lo mejor Felipe, pero yo jamás. Yo soy Pedro, el apóstol, olvidándose de sus debilidades. Y oh sorpresa, el gallo cantó 3 veces y Pedro 3 veces negó a Jesús y lloró amargamente. Pero aquí muchos de nosotros vivimos de esta manera, con altivez de espíritu. Yo no. Yo sigo. Yo nunca caigo. Yo nunca fallo. Es por eso que Dios me bendice, porque yo sí estoy siendo fiel en todo. Y oh sorpresa, te olvidas de la multitud de pecados que hay detrás de ti. Y te olvidas que es por gracia del Señor que tienes salvación, no por tus méritos. Con esto no estoy diciendo que dejemos de esforzarnos. No, lo que estoy diciendo es: no seas altivo, no seas descuidado. Y si piensas estar firme, cuidado, no vaya a ser que te caigas. Si ya has vencido una tentación, excelente, pero no te confíes, sigue precavido porque va a venir otra. Si ya venciste una vez, está chévere, pero no te descuides porque más adelante vendrá otra batalla. Si ya luchaste y ganaste, está muy bien, pero no te quites la armadura porque más adelante vendrá otra guerra. Y si te agarran sin espada, si te agarran sin escudo, sin el casco, sin el yelmo, ¿qué vas a hacer? Serás vencido por el pecado. Y aquí muchos cristianos, por esta razón, pecamos, nos desviamos y no volvemos nunca más. ¿Por qué? Porque nos descuidamos. Confiamos mucho en nosotros mismos. Y es por eso que está escrito esto en la Biblia, mis hermanos. Imagínate si el pueblo de Israel pecó, viendo una columna de fuego, viendo que el mar se abría, viendo todas las cosas que Dios hablaba como voz de trueno.
y aún así pecaron, ¿cuánto más nosotros tenemos posibilidades de caer cuando no hemos visto el mar abriéndose? Es por eso siempre digo esto. Un muy buen ejemplo son las riquezas. ¿Las riquezas son malas? No, no son malas. ¿Son peligrosas? Son extremadamente peligrosas. Y pensar que no son peligrosas, mis hermanos, eso es ser descuidado. Muchos podrán decir, no, es que depende de tu corazón que ames las riquezas. ¿Quién no ama las riquezas, mis hermanos? ¿Quién no quisiera estar cómodo? Tener un buen carro, una buena casa. ¿Quién no? ¿Quién no quisiera tener un trabajo? ¿Cuál es la queja de todos? Que paguen bien. ¿Por qué? Porque amamos las riquezas. Son peligrosas, son un veneno y hay que manejarlas con cuidado. Mira al rey Salomón, el hombre más sabio del mundo. Rey, lo tenía todo. El hombre más sabio del mundo y cayó. Si el hombre más sabio del mundo cayó, ¿tú crees que tú y yo no tendremos más chances de caer? Que a veces batallamos con la tabla del 7. Las escrituras, mis hermanos, nos muestran a grandes hombres caer para que nos demos cuenta que nunca nos podremos salvar a nosotros mismos. Ahí tienes a Sansón, fuerte. En inglés se dice clever, sabio, astuto, audaz. Y aún así, tentado por una mujer, y cayó. David, un hombre conforme al corazón de Dios, que venció gigantes. Siendo rey, teniendo todo, cayó. Saúl, siendo rey, escogido por Dios, siendo el más sobresaliente del pueblo, el primer rey de Israel, al ver la oportunidad de tomar riquezas, cayó. Abraham, Job, a tener la oportunidad de robar la bendición, lo hizo. Y podemos seguir con la lista, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el hombre nunca podrá salvarse solo. Nunca seas descuidado al confiar en ti mismo. Nunca. Solo hay un hombre que recuerdo yo en el Antiguo Testamento que venció la tentación porque corrió de la tentación. Huyó. Salió corriendo. Ahí se aplicó el dicho de patitas, ¿para qué las quiero? ¿Por qué? Porque no importa qué tan santo te creas, no importa qué tan sabio creas ser, no importa qué tan fuerte espiritualmente pienses que tú eres, cuando llega la tentación, sobre todo la tentación sexual, corre, huye, sal de ahí. Versículo 13, para ir terminando. Así que el que esté firme, mire que no caiga, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. A nadie de aquí le ha tocado algo que no sea humano. A lo mejor a algunos les toca vivir cosas muy fuertes verdaderamente, pero aún la Biblia dice ninguna tentación que no sea humana. En otras palabras, nadie puede echarle la culpa a nadie. Nadie puede echarle la culpa a su esposo, a su esposa o al diablo mismo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Es que el diablo me puso la tentación enfrente y caí. Caíste porque quisiste caer.
pero ni aún Satanás mismo te puede hacer pecar. Es curioso, mis hermanos, que muchas veces abogamos por nuestro libre albedrío. Siempre peleamos por nuestro libre albedrío, excepto en una ocasión, cuando caemos. Cuando caemos no fue nuestro libre albedrío. Cuando caemos fue el diablo, o fue la suegra, o fue el suegro, o fue la hermana, o fue el pastor, o fue fulanito, o fue menganito, pero nunca nosotros. No, mis hermanos, cuando caemos somos nosotros. Pero fiel es Dios. Dios es fiel. Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En una ocasión estaba hablando con una persona que era alcohólica y muy enojado, muy resentido, él me dijo: yo soy alcohólico por la culpa de mi esposa. Porque teníamos muchos problemas con mi esposa y por eso soy alcohólico. Le dije: te equivocas. Tú no eres alcohólico por la culpa de tu esposa. Tú eres alcohólico por tu culpa. Porque tuviste oportunidad de ir a consejería. Tuviste oportunidad de ir a la iglesia, porque ya la habíamos invitado a la iglesia. Tuviste oportunidad de hacer otras cosas, pero tú decidiste irte al alcohol. Y aquí muchos pueden decir esto: yo me fui de la iglesia porque fulanito. Yo pequé porque pasó esto No. En cada prueba, en cada situación, en cada tentación, Dios nos da también la salida. La salida. Es que estaba en la fiesta y todos estaban tomando y hasta me estaban insiste y insiste, pues ¿qué podía hacer? Salirte de ahí. Es que mi novio o mi novia estaba insiste que fuera a su casa y estaba insiste salir de ahí. No hay ninguna tentación que venga que no tenga una salida. Todo tiene una salida. El problema, mis hermanos, es nuestro descuido. El problema es nuestra altivez, nuestra confianza en nosotros mismos, en que pensamos que podemos, pensamos que sabemos y se nos olvida que si somos algo, si hacemos algo, es por Dios. Él pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Pero cuando la tentación toca nuestras puertas, huyamos, corramos, resistamos al diablo. Pongámonos de pie, por favor. Hay una gran batalla, mis hermanos, que se libra todos los días en nuestras vidas, con diversas tentaciones. No tienen que ser estas 4 que vimos el día de hoy. Pueden ser diferentes. Puede ser hacer tranza en algún trabajo, en algún negocio, mentir, robar, idolatrar. Pero estas batallas vienen día a día, a día, a día. Sí que es necesario, mis hermanos, es necesario. Si queremos triunfar, si queremos salir victoriosos de cada tentación, de cada prueba que viene a nuestras vidas, es necesario una cosa: siempre tener la vista allá arriba, con Dios. No a ver qué está haciendo la demás gente, allá arriba, con Dios. ¿Quién es tu sustento? Dios. ¿Quién es tu proveedor? Dios. ¿Quién te fortalece? ¿Quién te salvó? ¿Quién te libró? Todas las preguntas, la respuesta siempre es Dios, Cristo. Y he aquí, mis hermanos, la mejor guerra espiritual que podrás hacer está en la Biblia misma. Obedecer a Dios
resistir al diablo. ¿Y qué dice? Y él huirá. Hay ocasiones, mis hermanos, en que queremos ser como Pedro. ¿Te acuerdas tú de esa historia? Jesús está siendo arrestado y Pedro quiere ayudar a Jesús y saca una espada y corta la oreja de un soldado. Yo creo que muchas veces podemos ser como Pedro, queriendo sacar nuestra espada, queriendo luchar con nuestras fuerzas, abrir nuestro propio camino. Pero Jesús le dijo a Pedro: Pedro, guarda tu espada. Guarda tu espada. Esta guerra tú no la ganas, esta guerra la gano yo. Esta pelea, si la peleas con tus fuerzas, si utilizas tus puños para pelearla, vas a quedar derrotado. Porque esta lucha no es contra carne ni contra sangre. Guarda tu espada. Así que en esta noche, mis hermanos, oremos a Dios. Oremos a Dios. Pidamos que Él abra nuestro entendimiento para saber, darnos cuenta si hay alguna área en la que hemos confiado por nuestras propias fuerzas, que no hemos creído a Dios, que hemos sido descuidados, altivos, confianzudos. Una área en nuestras vidas que tal vez que pensamos que ya la tenemos dominada. O tal vez una área en tu vida en la que tú has luchado y tienes la espada en la mano y has estado cortando y golpeando con tus propias fuerzas. Hoy es necesario entregar todo eso a Dios, porque Él es quien nos dio victoria. Él es suficiente. Él es el que nos da las fuerzas para seguir luchando. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gloria y te damos honra, Señor Jesús. Padre, gracias, porque a lo largo de la Biblia, a lo largo de tu palabra, podemos ver hombres usados por ti, pero muchos hombres confiados, que en un momento de descuido confiaron en sus propias fuerzas, que en algún momento se olvidaron de ti, se olvidaron de tu sustento, se olvidaron de tu providencia. Señor, y en muchas ocasiones nosotros mismos nos hemos olvidado de ti. En muchas ocasiones nosotros mismos hemos querido luchar con nuestras fuerzas, cortar con nuestra espada, abrirnos paso y camino. Pero Padre, en esta noche te pedimos, sé tú guiándonos, escudriña nuestros corazones. Muéstranos, Padre, en dónde hemos fallado, en dónde hemos sido idólatras, en dónde hemos murmurado, en dónde, Señor, nos hemos quejado. Si hemos adulterado, fornicado, Señor, espiritualmente aún, muéstranos, Padre, en nuestro corazón. Porque nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón es malvado y nadie lo puede comprender, pero tú sí puedes, Señor. Muéstranos, Padre. Deseamos arrepentirnos de nuestro camino. No seguir, Padre, nuestra carne, no seguir nuestro deseo, nuestra voluntad, Señor. Deseamos hacer tu voluntad, hacer tus deseos, Padre Dios. Que seas tú y no nosotros. Que seas tú viviendo en nosotros y nosotros viviendo para ti, Señor. Te damos toda gloria y te damos toda honra en el nombre de Jesús, Señor. Transforma nuestros corazones, transforma nuestras vidas. Y Señor, sé tú
glorificado en todo. Te bendecimos en Cristo Jesús. Te bendecimos en Cristo Jesús. Señor, deseamos vivir para ti, Señor.